Si tienen Biblias, por favor, vamos a Juan capítulo 8, que es el capítulo que vamos a comenzar esta tarde. Vamos a Juan capítulo 8 y el día de hoy voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Si tienen Biblias, ya sea en papel o sea electrónicas, les recomiendo que la tengan a la mano. Vamos a Juan capítulo 8 y voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Dice de esta manera. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor, por esta semana que nos permites estudiar tu palabra, Señor. Y te agradezco, Padre, también por la vida de todos los jóvenes, señoritas, Padre, familias que sé que están conectadas a través de Zoom, Padre. Yo te pido que los bendigas, Señor. Yo te ruego, Padre, que traigas tu Espíritu Santo, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír, Señor, y un corazón que esté dispuesto a escuchar tu palabra, Señor. Dame tu gracia y tu poder con tu Espíritu Santo, Señor, para poder compartirla esta tarde, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Saben, todos los seres humanos, no importa en qué lugar estamos, qué edad tengamos, en qué geografía o estrato social nos encontremos, todos tenemos las mismas emociones que nos son comunes a todos los seres humanos. Cualquier ser humano de toda época que ha vivido en la humanidad presenta siempre las mismas emociones, presentamos las mismas emociones. Alegría, tristeza, enojo, duelo, soledad, etcétera. Son emociones que son intrínsecas a la naturaleza humana y todos los humanos las experimentamos. Y una emoción que nos es común a todos, y estoy totalmente seguro que todos la hemos experimentado en alguna ocasión, es la vergüenza. La vergüenza es una emoción que todos hemos experimentado alguna vez en la vida. Hay veces en que nos sentimos avergonzados, por cosas que nos suceden y que realmente no tenemos la culpa que nos sucedan. Por ejemplo, hay veces donde te agachaste y se te rompió el pantalón en frente de todos y no fue tu culpa, pero pues te avergüenza, ¿no? Obviamente ese tipo de incidentes. O hay veces donde vas caminando y estás en la lluvia y pasa un automóvil y te llueve con el agua de la carretera encima. Y no es tu culpa. Entonces uno se siente avergonzado por esas cosas porque siente uno cierta pérdida de dignidad y sin embargo, pues tú sabes que no hiciste nada malo, simplemente pues te sucedió y ni modo. Es una vergüenza que no pasa en ese aspecto. Sin embargo, hay veces donde experimentamos vergüenza y esta vergüenza sí tiene una razón válida de ser, porque muchas veces experimentamos vergüenza por las acciones o los comportamientos que realizamos, que entonces nos provocan vergüenza. Estoy seguro que a más de uno nos ha tocado aquí que de repente estás hablando mal de una persona, por ejemplo, y resulta que estaba detrás de ti oyéndote. Te da vergüenza. Eso es una emoción normal y correcta al sentir que hiciste algo que estuvo incorrecto y que además la persona de la cual estabas hablando mal, pues te acaba de escuchar. Ese es un motivo correcto para avergonzarse. Quizás alguno en alguna ocasión en la secundaria o en la prepa o en la facultad se le ocurrió copiar en un examen, por ejemplo, o tomar algo que no era suyo y lo pescaron y tener que explicarle eso a tus padres, seguramente espero que te haya ocasionado algún tipo de vergüenza, es normal. Te descubrieron, hiciste algo malo y ahí es donde tienes una acción de la cual tienes que avergonzarte. Hiciste algo incorrecto. En esa ocasión fue tu culpa el experimentar esa vergüenza. Todos hemos sufrido vergüenzas de ambos tipos. Vergüenzas por cosas que
nos sucedieron y que no tenemos la culpa, y vergüenza también por acciones que nosotros realizamos y que deberíamos avergonzarnos. ¿Por qué menciono este tema de la vergüenza? Es algo que a todos los humanos nos toca, experimentamos, hemos vivido en más de una ocasión. Y el pasaje del día de hoy, precisamente, yo creo que la emoción clave que tenemos que comprender es la emoción de la vergüenza. En este pasaje, en esta historia, vemos cómo una mujer fue sorprendida en un pecado, fue sorprendida en adulterio, y toda la vergüenza pública que tuvo que ser pasada, que tuvo que pasar, perdón, al ser descubierta, al ser llevada, arrastrada públicamente y ser puesta enfrente mismo de Jesús, enfrente de todo el pueblo para que la viera. Quiero que imaginen la clase de vergüenza que tal persona estaba experimentando en ese momento. Estoy casi seguro que a ninguno de nosotros nos ha tocado quizás algo tan grave en ese aspecto, pero todos podemos en cierta manera empatizar con lo que esta persona está pasando. En esta historia vamos a ver no solo qué sucede con esta mujer, sino también cuál es la respuesta de Jesús precisamente ante pecadores que son avergonzados delante de él. Acabamos de leer la historia, está en Juan capítulo 8, y hay varios datos interesantes, o hay tres cosas, al menos tres situaciones que quiero que exploremos de este pasaje en esta tarde. Primero quiero ver con ustedes la apertura de la historia, quiero que entendamos qué era lo que estaba sucediendo. En primer lugar, vamos otra vez a Juan capítulo 8, dice el versículo 1 y el versículo 2. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer, vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Aquí notamos primero que Jesús está haciendo lo que Cristo siempre hacía todos los días, prácticamente. Todos sus 3 años y medio de ministerio fue estar haciendo milagros, fue estar predicando, fue estar enseñando en diversos lugares o situaciones. En este caso es en el templo. Dice que se levantó muy temprano al amanecer, vino al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Estamos hablando de cientos, quizás miles de personas escuchando a Jesús mientras él está enseñando en el templo. Todo hasta ese punto parece normal, de cierta manera es lo que Jesús hacía todos los días. Entonces sucede algo fuera del ordinario. Versículo 3 y 4. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Jesús está enseñando, como todos los días, está haciendo lo que él siempre hacía, y de repente llega esta pequeña multitud de líderes religiosos, de escribas y de fariseos, y traen a una mujer a la fuerza, prácticamente arrastrándola, y dice que la pusieron, estamos hablando que la traían a la fuerza, prácticamente con violencia física, la pusieron en medio. ¿Qué es lo que mencionan ellos? Dice versículo 4, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esto significa que no fueron chismes, no fue un reporte. La mujer fue agarrada infraganti, literalmente, cuando estaba con su amante en el acto del adulterio. Y hay testigos de por medio y la culpabilidad de esta mujer está comprobada desde ese mismo instante. No hay duda que esta mujer es culpable. La sorprendieron en el acto mismo del adulterio. ¿Qué sucede después? Versículo 5. Y en la ley, dicen ellos, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esta mujer es traída públicamente, la ponen en medio de donde Jesús está enseñando, y todo esto tiene un propósito. Llegan con Jesús y le hacen una pregunta muy específica. Maestro, ¿qué hacemos con ella? Ellos mencionan lo que dice la ley de Moisés. Dice, en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Uno puede preguntarse, ¿cómo? ¿La Biblia menciona eso? ¿A qué se refiere? ¿O qué estaban intentando hacer ellos? Si vamos al libro de Levítico, Levítico capítulo 20, versículo 10. Hay dos instancias donde la ley de Moisés menciona cuál es el castigo por el adulterio. Dice Levítico capítulo 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Levítico 20:10. También lo reafirma Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio 22, versículo 22. Dice Deuteronomio 22:22. Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Así quitarás el mal de Israel.
Los fariseos llegan pidiendo a Jesús, le recuerdan de cierta manera, y no es que Jesús necesite ser recordado, claramente Jesús conocía mejor la ley de Moisés de lo que ellos la conocían, pero le recuerdan a Jesús, maestro, la ley de Moisés dice que apedremos a tales mujeres. Pero si leemos estos dos pasajes, si estudiamos, si vemos a fondo los dos pasajes que acabamos de leer, no dicen meramente que apedreen a la mujer. Dice, por ejemplo, Deuteronomio, si se encuentra un hombre acostado con una mujer casada, ¿nada más la mujer morirá? No, dice, los dos morirán. Y es muy explícito, dice, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer. Son ambos los que deben morir. Dice Levítico, otra vez Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Se menciona que los dos son los que llevan el castigo. Cada vez que hay una adúltera, tiene que haber un adúltero, por definición. De entrada podemos ver la injusticia que estos hombres están cometiendo. Nunca se menciona que trajeran al hombre con el cual ella estaba cometiendo adulterio y que lo pusieran y lo exhibieran enfrente de todos. Únicamente están trayendo a la mujer. De entrada ya podemos ver la situación injusta que estas personas están cometiendo, primero. Segundo, Jesús no es un magistrado civil y él no es quien debe llevar a cabo la sentencia. Jesús es un rabino, es un maestro. Ellos le acaban de decir, maestro, no es ninguna autoridad judicial para que él lleve a cabo este juicio. De entrada está mal lo que ellos están realizando. Pero adicionalmente a eso, adicionalmente a las injusticias que estos hombres están realizando en este caso, hay algo adicional. No solo están haciendo las cosas equivocadamente, las están haciendo con malos motivos. Dice el versículo 6, perdón. Dice el versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. ¿Cuál era la verdadera intención de estos líderes religiosos? ¿Estaban ofendidos por el adulterio? Seguramente no. ¿Querían hacer justicia y hacer valer la ley en Israel? Claramente no, porque de otra manera esto lo hubieran llevado con los magistrados correctos y hubieran traído al hombre culpable también. Pero no, están haciendo un espectáculo público, traen únicamente a la mujer, la exhiben enfrente de todos, la arrastran y la ponen en medio de esta asamblea que se había juntado para escuchar la palabra de Dios, y luego van con Jesús y le dicen, maestro, ¿qué hacemos? Dinos qué hacemos. ¿Cuál es la intención de ellos? La intención de ellos no es corregir la injusticia, ni vengar el agravio, ni hacer valer la ley. Lo que ellos desean hacer es poner en aprietos a Jesús. ¿De qué manera? Básicamente ellos le ponen a Jesús una situación y le dan dos opciones, donde cualquiera de las dos opciones que Jesús elija va a ser en prejuicio de él. Si Jesús dice, no, no la apedreen, básicamente están poniendo a Jesús en contra de la ley de Moisés y fácilmente los líderes religiosos podrían decir, este hombre ha blasfemado, dice que la ley de Moisés no debe ser seguida y además es un falso Mesías porque pues Dios habló a través de Moisés, pero pues este hombre, ¿quién le habló? Y podían ellos desacreditar a Jesús a base de eso. Si Jesús rehusaba o decía que no apedrearan a la mujer, básicamente ponía a Jesús en contra de lo que dice la palabra de Dios en la ley de Moisés y era acusar a Jesús de un falso Mesías. Por otro lado, ustedes tienen que recordar, en ese entonces las autoridades judías estaban sujetas a las autoridades de Roma. Únicamente el imperio romano tenía la autoridad de mandar matar a alguien. Entonces, si Jesús dice, sí, apedréenla, de entrada se pone en un conflicto con los romanos y los judíos podrían acusar a Jesús ante los romanos diciendo, mira, este hombre se cree un rey, él ejerce su autoridad, mandó matar a esta mujer y él qué autoridad tiene, no es un magistrado del imperio romano, vayan y mátenlo básicamente. Entonces, la intención de ellos es poner a Jesús en una encrucijada donde cualquier opción que Jesús elija prácticamente sea en defecto, vaya en contra de Jesús. Este es el aprieto en el cual ellos tratan de poner a Cristo. No es la primera vez que esto sucede. Si ustedes leen los evangelios, sobre todo los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, van a ver que esto sucede muy seguido. Un ejemplo muy conocido. Si vamos a Lucas capítulo 20, ya habían intentado o van a intentar poner a Jesús otra vez en aprietos. Dice Lucas capítulo 20, versículo 20 en adelante. Para sorprender a Jesús en alguna declaración, lo acechaban enviando espías que fingieran ser justos y así lo podían entregar al poder y la autoridad del gobernador. Le preguntaron, maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no te guías por las apariencias, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Nos es lícito pagar impuestos a César o no?
En esta ocasión es una historia también muy conocida. Básicamente le ponen a Jesús un dilema donde cualquier opción que elija, básicamente lo van a matar. Si Jesús dice, sí, paga el impuestos a César, el pueblo va a agarrar piedras y lo va a matar ahí mismo. Si Jesús dice, no, no le pagan impuestos al César, van a llegar los romanos y lo van a ejecutar como un traidor al imperio romano. Básicamente están intentando poner a Jesús en una situación donde él perdiera, pase lo que pase. Entonces, cuando comenzamos a ver esta historia, de cierta manera lo que estoy diciendo debe ser algo familiar para todos ustedes. Esta historia la hemos escuchado muchas ocasiones. Y la gran mayoría de predicadores usualmente se quedan en esos detalles. Ok, la situación es injusta, los acusadores están haciendo algo incorrecto porque están siendo parciales en el juicio y adicionalmente lo están haciendo con malos motivos. Uno podría decir, bueno, desestimamos el caso, esta mujer debe salir libre porque sus derechos constitucionales no fueron respetados y punto, ¿no? Básicamente podríamos decir, bueno, carpetazo y ahí se acabó la investigación. Pero hay algo interesante en esa historia. Hay injusticia, claramente hay injusticia. Hay malas intenciones, obviamente, de las personas que están acusando a esta mujer. Sin embargo, es importante que consideremos la situación de esta mujer. Dice un dicho que un reloj descompuesto marca la hora correctamente 2 veces al día. Y el diablo, aún a veces, dice la verdad. Sí, falta, obviamente hay injusticia en esta situación, falta traer al adúltero que dejaron ellos ir libre, seguramente por alguna clase de machismo. Y obviamente ellos no debieron haber hecho esto de manera pública y tratar de acusar a Jesús y ponerle una trampa. Sin embargo, hay un hecho que no debemos dejar pasar. Y esto es lo segundo que quiero ver con ustedes. ¿Cuál es el problema en el que está la mujer? Ya vimos la situación, pero quiero que nos enfoquemos en el problema en el que está la mujer. Primero que nada, algo que tenemos que entender de esta historia. La mujer es culpable. Otra vez, versículo 4. Le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. El hecho que la situación sea injusta y el hecho que no estén apegados a la ley no exime a la mujer que la acaban de sorprender en un pecado, que hay testigos. Ella es culpable, de eso no hay absolutamente ninguna duda en la historia. La falta de inocencia de su cómplice, o sea, el hecho que el adúltero, el hombre con el que ella estaba cometiendo adulterio, no esté siendo juzgado en ese momento, no anula la culpabilidad de ella. Por ejemplo, si yo cometo un delito y mi cómplice se escapa y la ley únicamente me cacha a mí, pues a mí me puede juzgar. O sea, el hecho que no esté mi cómplice para ser juzgado no me exime a mí de la responsabilidad individual que yo tengo. El hecho que el adúltero tenga que ser juzgado también no significa que ella no haya cometido el adulterio. Ella es culpable. Es lo más radical que tenemos que entender de esta historia. También el carácter corrupto o malvado de las personas que están acusando a esta mujer tampoco anula la culpabilidad de ella. Uno puede decir, no, bueno, es que estas personas tienen una mala intención. Sí, eso es correcto. Pero como les acabo de comentar, aún Satanás a veces dice la verdad. Y el hecho de que sea diablo no hace que las acusaciones que él tenga sean falsas. ¿Quieren ver un ejemplo sencillo? Vamos al libro de Zacarías. Si ya de por sí los escribas y fariseos son bastante malos, imagínense al diablo mismo. Uno puede pensar, bueno, si es el diablo quien acusa, pues obviamente debe estar mal. No siempre es así. Zacarías capítulo 3 nos muestra una historia en una situación de cierta manera muy similar. Dice Zacarías capítulo 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Esta visión que tiene el profeta Zacarías, en esta visión él ve al sumo sacerdote de la nación, se llama Josué. No es el mismo Josué, el sucesor de Moisés, es otro Josué. Y menciona que este Josué, el sumo sacerdote, estaba delante del ángel del Señor. Recuerden que el ángel del Señor es el Señor mismo. Y dice que Satanás estaba a su derecha para acusarlo, para señalar lo mal que estaba la situación. Dice el versículo 2, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Obviamente Satanás no busca hacer justicia. Satanás de cierta manera busca justificarse él mismo, acusando también al pueblo de Dios. Oye Dios, por un pecado tú me echaste del cielo. Pues ¿qué les vas a hacer a estos?
Sin embargo, eso no hace que la acusación esté equivocada. ¿Qué dice el versículo 3, Zacarías 3:3? Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Al igual que los fariseos y al igual que el diablo mismo, la acusación que vemos aquí en Zacarías capítulo 3 es una acusación real. El sumo sacerdote tenía vestiduras especiales, eran vestiduras blancas, eran vestiduras santas, limpias, con las cuales ellos tenían que reflejar de manera física la santidad que Dios requería en el interior, no solo del sacerdote, sino de todo el pueblo. Sin embargo, aquí esta visión que tiene el profeta Zacarías ve a el sumo sacerdote Josué, que en lugar de traer sus vestiduras blancas, puras, limpias, que llamaban aquí, tanto en la tiara que tenía como en las costuras, santidad al Señor, Josué estaba delante de Dios con vestiduras sucias, viles. ¿Cómo se imaginan? Esta es una visión, pero ¿cómo se imaginan sentirse delante de Dios donde todos sus pecados son exhibidos? Donde cada falta, cada mal pensamiento son puestos y acusados y señalados delante de ti. ¿Sentirían vergüenza? Claramente sí. Claramente delante de Dios no hay ninguna excusa que uno pudiera dar. Es lo mismo que está sintiendo la mujer y es lo mismo que me imagino sentía Josué, el sumo sacerdote. Y la malicia de las personas que los acusaban, tanto los fariseos como de Satanás, no anula que el juicio o la acusación que están haciendo es correcta. Josué estaba vestido con vestiduras sucias, con vestiduras viles, delante del Dios Santo. La mujer había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Aunque los acusadores fueran malvados y no siguieran la ley y no tuvieran buenas intenciones, la acusación era totalmente correcta. La mujer era culpable. Uno puede decir, bueno, Eduardo, está bien, cometió adulterio. Pues todos nos equivocamos, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Hoy en día, con tantas series que vemos, con tantas películas, ya el adulterio se vuelve hasta algo normal, de cierta manera hasta algo romantizado. De cierta manera, el adulterio se vuelve casi como una liberación, se vuelve como algo donde el personaje principal pues está casado con una persona que no le agrada y llega esta otra persona y comete adulterio y ese acto de cierta manera lo libera. Pero eso no es lo que la Biblia menciona acerca del adulterio. Ya vimos claramente que el Antiguo Testamento condena el adulterio y lo condena con la muerte. No era algo de poca, no era un delito menor delante de Dios. Y no solo lo mencionan en estos dos pasajes. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 14, lo vemos en los mismos 10 mandamientos. Dice Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Lo vuelvo a repetir en Deuteronomio 5:18, no cometerás adulterio. Proverbios 6, versículo 32 y 33. ¿Qué menciona el libro de Proverbios acerca del adulterio? Dice Proverbios 6:32, el que comete adulterio no tiene entendimiento, el que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará y su afrenta no se borrará. Otra vez, esta palabra clave que mencionamos al principio, vergüenza. El adulterio es una de esas cosas que debe traer vergüenza sobre la persona que lo comete. Heridas y vergüenza hallará. Menciona Proverbios que la afrenta no se borrará. No es un delito menor el adulterio. Uno puede decir, bueno, Eduardo, es que eso es el Antiguo Testamento. Obviamente el Nuevo Testamento está lleno de gracia y el pecado pues no es tan grave y pues el adulterio, ya en el Nuevo Testamento no se nos dice que apedremos a nadie. Es verdad. Y uno puede pensar, bueno, Jesús debe ser más liviano que la ley de Moisés. En gran manera, no. Jesús es aún más estricto que lo que la ley de Moisés dice. Si no me crees, vamos a Mateo capítulo 5. Dice Mateo capítulo 5, versículo 17, perdón, versículo 27. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Jesús reafirma lo que está diciendo la ley de Moisés. Pero yo les digo que todo aquel que mire una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús no es menos estricto que la ley de Moisés. De cierta manera está evidenciando, está siendo todavía más estricto lo que la ley de Moisés dice. Jesús dice que el puro pensamiento de adulterio ya es un pecado. No tienes que cometer el hecho físico. Esta mujer había pecado mucho antes que estuviera con este hombre. Uno puede decir, bueno, ok, Jesús dice que desde que lo piensas ya es adulterio. ¿Qué tan malo puede ser?
Mateo 5:29. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. ¿Qué dice la ley de Moisés? El adúltero debe morir apedrado. ¿Qué dice Jesús? El adúltero va a ir al infierno. Es tan grave, dice Jesús, que es mejor que te arranques un ojo, que te arranques una mano, a que seas echado al infierno. ¿Jesús es más suave que la ley de Moisés? De cierta manera, no, no es más suave. Jesús es todavía más duro con el pecado. Si siguen leyendo en Mateo 5, dice el versículo 31, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio, algo que es muy normal, entre comillas, en la sociedad en la que vivimos. El divorcio se ve como una parte normal del matrimonio, casi como si fuera una etapa más de la vida. Pero Jesús dice, yo le digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Entonces, no. El hecho que esta mujer haya pecado, el hecho que la estén acusando de mala manera y el hecho que estén cometiendo una injusticia, no quita que la mujer es culpable y que la mujer merece castigo. Y no solo es la opinión de Moisés, es la opinión de Cristo mismo. Que el puro pensamiento de adulterio ya es cometer el pecado y que aún el divorcio, cualquier cosa que un hombre pueda hacer para zafarse su responsabilidad y la fidelidad que le merece a su mujer, ya es adulterio, dice Jesús. ¿Por qué enfatizo esto? ¿Por qué me enfoco en este punto? La gran mayoría de personas, como les comenté, se quedan en lo primero. Ok, se está cometiendo una injusticia. Pero esto segundo, este tema de la culpabilidad de la mujer, es algo no muy popular, pero que se tiene que decir. ¿Por qué? Porque entonces la gracia que vamos a ver más adelante y las palabras que Jesús le pronuncia a la mujer más adelante pierden el impacto si no entendemos el problema grave en la que ella está. Y hay algo tercero que quiero mencionar acerca de la mujer. No solo ella era culpable, no solo ella merece castigo, el problema de la mujer es el problema de todos nosotros. Al igual que la mujer, tú también has pecado. Puede que no hayas cometido adulterio, puede que no hayas matado a nadie. Espero, estoy casi seguro que ninguno de ustedes ha matado a nadie. Puede que no hayas hecho muchas cosas. Sin embargo, la Biblia dice de manera muy clara que todos hemos pecado. Romanos 3:23. La gran mayoría de ustedes se lo debe saber de memoria. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están apartados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. De cierta manera, lo que le está pasando a la mujer en esa historia es lo que un día a todos los humanos les va a suceder el día que todos sus pecados sean expuestos delante de un Dios santo. El pensamiento que nadie supo, la palabra que quizás nadie escuchó, la acción realizada en secreto y que quizás nadie vio, un día todas esas malas intenciones, pensamientos, palabras, obras van a ser expuestos delante de un Dios santo. Y Dios mismo va a dar el veredicto sobre esos pecados. ¿Cuál es el veredicto de Dios contra el pecado? ¿Cuál es el castigo del pecado? Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. La situación que vemos en ese capítulo de Juan 8, de cierta manera es la situación tuya y mía. El problema de la mujer es tu mismo problema y es mi mismo problema. Afortunadamente no hemos sido arrastrados y exhibidos en medio de todos, pero un día va a suceder. El día que, como dice el apóstol Pablo, que Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme a su evangelio. ¿Entiendes el problema no solo de la mujer, sino el problema que tú y yo estamos por ser pecadores? Hasta que no entendamos ese problema, hasta que no entendamos la gravedad del pecado, no podremos aceptar, no podremos recibir, no podremos apreciar realmente las palabras radicales que Jesús dice más adelante. Pero esto es lo primero que quiero que tengan en la mente. Ya vimos primero la situación de este capítulo. Vimos el problema de la mujer. Tercero, vamos a ver cuál fue la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue la solución de él? A Jesús le preguntaron de manera directa, tú pues, ¿qué dices? Jesús, ¿qué se hace? A ver, dinos qué debemos hacer. ¿Qué responde Jesús? ¿Cómo maneja esta situación?
Vamos a ver del versículo 6 en adelante. Otra vez, versículo 6. Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. He estudiado un montón de comentarios sobre este pasaje. ¿Por qué estaba escribiendo Jesús o qué estaba escribiendo? Nadie sabe, podemos especular un montón de cosas, pero básicamente Jesús está de cierta manera ganando tiempo en el aspecto de esas personas ya casi traen las piedras en las manos, están a punto de echárselas. Básicamente Jesús está haciendo que los ánimos se bajen. Le hacen esa pregunta a Jesús, maestro, dinos qué hacemos, y ya traen la piedra en la mano. Jesús no responde, se inclina, él está sentado, era la posición en la que los rabinos enseñaban, y está escribiendo en la tierra. ¿Qué está escribiendo? Podemos intentar adivinar un montón de cosas, la verdad es que no sabemos. Hay algunas personas que dicen, bueno, a lo mejor estaba escribiendo los pecados de ellos también, o estaba escribiendo, quién sabe, la verdad es que no hay manera de saberlo, pero esto permite, de cierta manera, que la situación se alargue, ¿no? Hay cierta tensión dramática en la historia. Jesús se inclina y hace como que no los está escuchando y está escribiendo en la tierra. ¿Qué hacen estos hombres sedientos de sangre? Versículo 7. Como insistían en preguntar, aparentemente esto se prolongó por varios minutos. Aparentemente era una insistencia de ellos de Jesús, ya dinos qué hacer, y traen la piedra en la mano lista para aventarla. Jesús se enderezó con toda la tranquilidad del mundo y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. Uno puede malinterpretar estas palabras. Cuando Jesús dice el que de ustedes esté sin pecado, no se refiere, obviamente, que tenían que estar libres de cualquier pecado en absoluto y sean absolutamente perfectos. No hay ser humano que haga eso. Claramente, si esperáramos a que cualquier juez humano fuera absolutamente perfecto, pues la ley nunca sería válida, porque básicamente nadie la podría ejecutar. No es a lo que se refiere Jesús. ¿A qué se refiere? El libro de Deuteronomio, que es donde precisamente se mencionan estas leyes de qué haces cuando una persona comete esta clase de pecado, menciona algo muy interesante. Dice Deuteronomio capítulo 17, Deuteronomio 17, versículos 6 y 7, al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Ok, aparentemente había varios testigos en este caso con la mujer. Pero ¿qué menciona el versículo 7? Deuteronomio 17, 7. La mano de los testigos caerá primero contra él para darle muerte, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Cuando Jesús dice el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, no se refiere a que tenían absolutamente que jamás haber cometido ningún pecado en el mundo. Básicamente a lo que Jesús los está enfrentando es, ok, sorprendieron a esta mujer en el acto mismo del adulterio, para que ustedes sean dignos de ejecutar la sentencia, pues no tienen que ser participantes, por razones obvias, en el pecado del cual están acusándola. Por razones obvias. Si tú eres cómplice en el pecado, si tú también lo estás cometiendo, ¿qué cara tienes tú para venir a acusar a alguien más? Básicamente lo que Jesús le está diciendo. Lo que Jesús está pidiéndoles a los fariseos no es meramente de que, bueno, no cometan ningún pecado en la vida. Eso claramente ningún hombre lo puede hacer. Lo que Jesús les está exigiendo es que si van a acusar a alguien de ese pecado, más les vale no haberlo cometido ellos primero. ¿Qué sucede cuando Jesús les deja caer esta frase bastante fuerte? Versículo 8. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Básicamente, Jesús empieza a escribir en la tierra, les dice esta oración, esta sentencia de manera muy sencilla. Ok, el que de ustedes esté sin pecado, se refiere a este pecado de adulterio, sea el primero en tirarle una piedra. A ver, fariseos, escribas, nunca ha cometido adulterio ustedes. El que nunca haya cometido adulterio, que lleve a cabo la sentencia, como dice la ley de Moisés. Se vuelve a inclinar en la tierra y sigue escribiendo. Otra vez, ¿qué escribe? No sabemos. ¿Qué sucede con ellos? Versículo 9. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice que desde los más grandes hasta los más chicos, o sea, de los más viejos a los más jóvenes, algo, obviamente, de las palabras de Jesús les caló. Jesús en muchas ocasiones menciona que los escribas y fariseos eran hipócritas, que por fuera se mostraban justos, pero por dentro están llenos de toda clase de inmundicia.
dice Jesús. Y claramente una de las inmundicias que ellos tenían por dentro era el adulterio. Obviamente ellos lo sabían. Los fariseos se conocían entre ellos. Estoy seguro que en cuanto Jesús dijo eso, empezaron a verse unos a otros y empezaron a recordar, a ver, no nos hagamos, tú también hiciste esto, yo me acuerdo de la otra vez, oye, tú estuviste con la esposa de tal. Y seguramente entre ellos mismos, nada más con esas miradas que se empezaron a echar, uno a uno, de los más viejos a los más jóvenes, se fueron retirando. Jesús primero les demostró quién es el único digno de llevar a cabo la sentencia. Se fueron retirando uno a uno y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Aparentemente esto duró algunos minutos. Jesús sigue escribiendo en la tierra. En ese momento se detiene, se endereza, se levanta y ya se fueron los acusadores. Y la mujer sigue en medio. ¿Qué sucede ahora? La mujer deja de estar en medio de los acusadores, pero ahora está enfrente del único que realmente es digno para juzgar. Ojo, Jesús no dice no la apedreen. Jesús dice, el que esté sin pecado, que lance la piedra. De cierta manera, está reafirmando lo que esa mujer merece. Ella pecó y cometió adulterio. Eso es lo que dice la ley de Moisés. Les hace ver primero quién es digno de juzgar. Una vez que los acusadores se van, queda únicamente Jesús, el único digno de llevar a cabo la sentencia. ¿Qué dice el versículo 10? Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Me imagino a Jesús con una leve sonrisa, sabiendo cómo esta trampa que los fariseos le habían puesto terminó devolviéndoselas a ellos. Sin embargo, hay un asunto que todavía tiene que solucionar. Ya se fueron los acusadores, como les comenté, pero el pecado se fue cometido. La mujer tiene que dar cuentas delante de Jesús. Se van los acusadores y Jesús habla de manera directa con la mujer. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están ellos? ¿Ninguno te condenó? ¿Qué le responde la mujer? Ninguno, Señor. La mujer por primera vez está enfrente de aquel que jamás cometió pecado. Dice 1 Pedro 2:22. Los mismos discípulos de Jesús confirman esto acerca de él. Dice 1 Pedro 2:22 que Jesús nunca cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 5. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. ¿Quién era el único digno de llevar a cabo la sentencia? Jesús. Jesús nunca cometió ningún pecado, ni de adulterio, ni de ningún otro. Jesús era genuinamente el único digno, el único inocente, el único perfecto para llevar a cabo la sentencia. Y ahora está Jesús con la mujer únicamente. Jesús le pregunta a la mujer, mujer, ¿alguno te condenó? No, Señor. Ninguno de ellos me condenó. Seguramente lo que la mujer pensó, bueno, ellos no me condenaron, no pudieron. Tú sí puedes, Señor. Por algo tú no te has ido. Estoy casi seguro que en la mente de la mujer surgió la misma pregunta. ¿Y tú, Señor, qué dices? ¿Qué haremos? Como le decían los fariseos. ¿Qué va a pasar conmigo? Seguramente pensó la mujer. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Versículo 11. Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. Joven, señorita, no hay palabras más dulces en la Biblia que esas. Si no entienden la gravedad del pecado, si no entienden la grave situación en la que están fuera de Cristo, si ustedes en este momento no han nacido de nuevo, están fuera de Cristo, si sus pecados no han sido perdonados, ustedes están en la peor situación posible. La misma situación, si no es que peor, porque acá eran pedradas, pero para un hombre o una mujer sin Cristo, lo que le espera es el infierno. Como decía un predicador, un hombre sin Cristo camina como si estuviera caminando sobre un pozo, sobre un agujero, sobre tablas que están podridas. En cualquier momento la tabla se va a vencer y va a caer al infierno.
Esa es la situación en la que tú estás si tú estás fuera de Cristo. Si no entiendes la gravedad del pecado y las terribles consecuencias que le espera a aquellos que están sin Cristo, estas palabras no van a tener el impacto que deberían tener. Aquí lo impactante no es que quisieran apedrear a esta mujer. Esto es lo impactante de todo. Jesús le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. El único que tiene la autoridad para juzgar. Quiero que entiendan algo de más. ¿Qué persona hay en el mundo que odia tanto el pecado como Cristo? Nadie. Él es el único santo. Él es el Hijo de Dios. El único con una naturaleza perfecta. El único que jamás cometió pecado. Imagínense lo aborrecible, lo horrible que debe ser el pecado para Cristo. Claramente lo es. Y sin embargo, aquel que odia tanto el pecado, ama de manera increíble al pecador. Las palabras de Cristo a esta mujer fueron como agua fresca a un alma sedienta. Mujer, yo tampoco te condeno. ¿Qué está haciendo Cristo? ¿Contradiciendo la ley de Moisés? No. Está haciendo algo que la ley de Moisés no puede hacer. Si tú intentas ganarte la salvación por tus obras, hay gente que piensa, bueno, es que si yo sigo los 10 mandamientos, si yo sigo lo que dice la ley de Dios, yo me voy a salvar. Quiero que entiendas algo. La ley de Moisés únicamente sirve para condenar. Nada más. Señala el pecado, evidencia el pecado, te dice lo grave que es el pecado, te dice lo malo que te va a pasar por ser un pecador, pero no hace nada más la ley de Moisés. No puede salvar, no puede perdonar el pecado y no puede solucionar el problema del pecado. Pero Cristo viene a hacer algo que la ley de Moisés no puede hacer. Perdonar el pecado, salvar al pecador. Dice Romanos capítulo 8, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Yo creo que este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Romanos capítulo 8, versículo 1. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8:3, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que la ley de Moisés no pudo hacer. Si tú intentas salvarte por tus propias obras, no lo vas a poder hacer. La ley te condena, la ley te juzga. Tú piensas que eres pecador, créeme, el día que Dios abra todos los libros y exponga los pecados de todo el mundo, van a ser exhibidas cosas que aún tú mismo no sabías que habías cometido o se te había olvidado que habías cometido. La vergüenza de esa mujer delante de esta multitud, delante de Jesús, no es nada comparado con la vergüenza que van a sufrir los pecadores en el día del juicio final. Delante del trono, del gran trono blanco de Dios. Pero al igual que la mujer, las palabras de Jesús se te están ofreciendo a ti también esta tarde. La mujer pudo escapar esa tarde. Se estaban yendo los acusadores. Se pudo haber ido ella también. Si te fijas, ambos, tanto los fariseos como la mujer, fueron enfrentados a su pecado esa tarde o esa mañana. La mujer seguramente esa mañana no tenía idea de lo que iba a suceder. Y los fariseos claramente no tienen idea de lo que iba a pasar. Ellos pensaban que iban a atrapar a Jesús en su trampa. Sin embargo, la santidad de Cristo evidencia el pecado de ambos y ambos son enfrentados a ese pecado. La mujer a su adulterio y los fariseos al mismo adulterio y a otros pecados que ellos tenían. La pregunta importante es, ¿tú qué vas a hacer? ¿Puedes salir esta tarde, desconectarte del Zoom y como los fariseos escabullirte por ahí y rehusar enfrentar tu pecado? Y todo lo que eso va a suceder es enviarte al infierno. O puedes hacer lo que hizo la mujer. Se quedó en medio, con la vergüenza obviamente que estaba experimentando en ese momento, compadeciendo delante del único que realmente era santo, que es Jesús. Y sin embargo, fue esa mujer arrepentida, expuesta delante de Cristo, la que escuchó esas palabras. Yo tampoco te condeno. Y Cristo no solamente
la salvó del infierno, o sea, no solamente la salvó de las consecuencias del pecado, Cristo la salvó con un propósito. Jesús le dice, mujer, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Tu alma ha sido salvada para mí, para Dios. No regreses a la vida de pecado. Joven, señorita, la misma invitación se te está haciendo esta tarde. Y te hablo a ti que estás viendo este mensaje. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Quiero terminar con un pasaje que es una invitación para todos ustedes, hablando de lo que menciona el apóstol Pablo, de hecho, en 2 de Corintios. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios estaba en Cristo reconciliando con Él mismo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, murió por tus pecados para salvarte. Y el ruego que yo te hago esta tarde, que es Dios rogando a través de mí, como dice este pasaje, es que te reconcilies con Dios. Enfrenta tu pecado, enfrenta a Cristo, ve con Él. La mujer no lo hizo voluntariamente al inicio, pero ahí se quedó voluntariamente. Tú voluntariamente puedes acudir a Cristo y enfrentar tus pecados y confesarlos delante de Él y aceptar el perdón y la vida eterna que Él te está ofreciendo esta tarde. Lo puedes hacer hoy mismo. Puede ser una oración para terminar. Padre Celestial, Señor, en verdad, Señor, no hay palabras tan dulces, tan maravillosas para un pecador, Señor, para un pecador arrepentido, Señor, como las palabras de tu Hijo Jesús, Señor. Dice en tu palabra, Señor, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, Señor. Y tú dices, Padre, que tú enviaste a tu Hijo al mundo no para condenar al mundo, tú lo enviaste para que el mundo sea salvo por medio de Él. Yo te pido, Padre, esta tarde por los jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, familia, todas las personas que están escuchando este mensaje, Señor, por aquellos que no se han reconciliado contigo, por aquellos que continúan en sus pecados, Señor, y que siguen caminando sobre el suelo podrido, Señor. Yo te ruego, Padre, por tu Espíritu Santo, que abra sus ojos, Señor. Enfréntalos a la realidad, Señor, de tu santidad. Enfréntalos a lo repugnante que es el pecado, Señor. Y permite que puedan escuchar estas palabras de Cristo, Señor. Que no hay condenación para aquellos que están en Jesús, Padre. Yo te ruego que traigas salvación, Señor, esta tarde a todas las personas que escuchan este mensaje, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.